Hola a todos, mi nombre es María Paula Delgado Caicedo, yo soy la secretaria general de Colmen Cali 2021 y soy estudiante de Derecho y Ciencia Política en la Pontificia Universidad Javeriana de Cali. Y el día de hoy les voy a hablar acerca de los derechos humanos. Esa capacitación va a tratar de hacer un barrido general de lo que son los derechos humanos y la forma en la que se han entendido internacionalmente, y de igual manera vamos a hablar un poquito de los organismos de protección de derechos humanos en el plano internacional y nacional. Dado que pues es como un barrido general sobre la teoría, pues no vamos a profundizar mucho en los temas. Sin embargo, si ustedes tienen cualquier tipo de duda o quieren profundizar sobre un tema, no duden en escribir mi correo electrónico. De igual forma, en el OneDrive que se les va a compartir van a encontrar diversos documentos para ampliar la información. Entonces, pues sin más preámbulo, vamos a empezar esta capacitación. Para empezar, pues quiero establecerles algunas preguntas o algunos cuestionamientos, puesto que cuando hablamos de los derechos humanos, muchas veces creemos que sabemos que son los derechos humanos, pero al pensar sobre este concepto, pues nos encontramos con diversos cuestionamientos o diversos problemas. Y esta clase de cuestionamientos y problemas se los han preguntado muchas personas a lo largo de la historia. Entonces, pues para empezar, al principio nos empezamos a preguntar por qué es un derecho, o sea, ¿qué significa que yo tenga un derecho a algo? Y pues esto se ha resuelto, como por así decirlo, diciendo que realmente un derecho es una facultad, o sea, una prerrogativa o un poder hacer que tengo yo. Y cuando ya se estableció esta cuestión del derecho, bueno, esto es un derecho, empezamos a pensar, pues, un derecho humano. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de humanos? ¿Somos toda la raza humana o unos ciudadanos en particular? Y como vamos a ver más adelante, pues inicialmente en la historia se pensó en estos derechos humanos solamente para un grupo determinado de la población, que usualmente eran los ciudadanos, hombres y mayores de edad. Y poco a poco se fueron incluyendo diversos grupos, pero pues como que esos fueron como los cuestionamientos que se dieron al principio. Y de igual forma, una vez que se tenía como el grupo definido al que aplicaban esta clase de derechos, nos empezamos a preguntar, bueno, ¿y qué derechos son los que comprende esto? Para algunos pensadores, por ejemplo, el derecho como inherente a la naturaleza humana era la vida. Entonces, que la vida era una cuestión que se tenía que respetar porque todos los individuos buscamos la preservación. Pero luego llegaban otros autores a decir que realmente no, porque pues, o sea, un humano puede querer morir, y empezaron a hablar de la libertad, como que lo verdaderamente importante es que yo como ser humano tenga libertad para actuar. Y así se enfrascó en un debate de muchos años que, como les dije anteriormente, pues no vamos a entrar como tal al fondo, pero pues si quieren como ampliarlo, hay bastante lectura sobre el tema. Pero pues les voy a poner como uno de los debates un ejemplo. Se solía pensar en cómo, bueno, la vida es el derecho fundamental, porque todos tenemos derecho a vivir para poder tener los demás derechos. Pero entonces, ¿qué pasa si yo como persona decido que ya no quiero vivir más? ¿No debería prevalecer mi libertad o lo que yo realmente quiera sobre una cuestión que pueda ser establecida? Entonces, pues ahí es que empiezan estos choques entre libertad, entre igualdad y entre la diferente cuestión de los derechos humanos. Entonces, pues todos esos debates o como temitas que les traje es para que vean que realmente los derechos humanos no están definidos, o sea, no hay una última palabra. Realmente hay muchos debates que todavía siguen vigentes, y a lo largo de la historia ha habido muchos debates que se han dado. Eso no es una cuestión saldada, sino que está en constante evolución. Y por lo tanto, cuando hablemos de derechos humanos, si bien podemos remitirnos a la normativa o a los tratados internacionales o las normativas nacionales, es muy importante entender que todavía hay muchas cuestiones que se debaten y hay mucho lugar o hay bastante espacio para los debates y para los cuestionamientos que se le puedan hacer a esta clase de cuestiones. Bueno, entonces ahora que ya entendemos un poquito qué es esta cuestión de los derechos humanos, pues estas preguntas que les planteé vamos a verlas un poco más en la práctica al hablar de una breve historia de los derechos humanos. En este momento los invito a revisar dos videos que están en el Drive, que son muy importantes, que relatan la historia de los derechos humanos, dado que pues no nos vamos a detener tanto en ella en este momento, y que son muy importantes que la vean para que puedan entender un poquito más lo que son estos derechos humanos y la forma en la que se han entendido a lo largo de la historia. Entonces, pues lo ideal sería que en este momento vayan y vean esos videos y luego vuelvan a esta capacitación para seguir hablando del tema. Bueno, pues si ya vieron los videos o si decidieron seguir con la capacitación de derecho, pues vamos a hablar un poquito, a resaltar algunas cuestiones de esta historia de los derechos humanos para entender la forma en la que se han constituido. Entonces, para empezar, desde el principio, como en las comunidades humanas, los pueblos empezaron a organizarse, a establecer ciertas reglas. Es decir, un individuo hacía parte de una comunidad y tenía que seguir ciertas reglas y al mismo tiempo tenía ciertos derechos. Entonces, pues ahí es que vemos como el origen o nos vamos más atrás en cuanto al establecimiento de ciertos parámetros de conducta. En el derecho usualmente se suele hablar que el primer antecedente que se dio fue el Código de Hammurabi, con la famosa ley del tailón, que es ojo por ojo, diente por diente. Entonces, básicamente era que si alguien me hacía algo, yo tenía el derecho de tener esta retaliación. Entonces, pues ahí vemos como una especie de normativa de obligaciones y derechos que se va viendo a lo largo de la historia.
Y uno de los antecedentes más importantes es en Grecia, dado que en Grecia pues se la conoce como la cuna de la democracia, y ahí es que nace el concepto de ciudadano, ciudadano como parte de un estado o de una sociedad o comunidad, el cual tiene derechos y tiene obligaciones y al mismo tiempo pues se tiene que respetar esto. También en Grecia es que se empieza a hablar de cuestiones como la dignidad humana. Y pues finalmente para resaltar dentro de las religiones como el cristianismo, el budismo o el judaísmo, se empieza a hablar acerca de esas cuestiones o de la igualdad y la importancia de que todos somos iguales. Por ejemplo, en la religión cristiana tenemos el parámetro de trata a tu prójimo como a ti mismo, cuestiones de este estilo, que hablan de que tenemos que ver al prójimo como una persona igual a nosotros y que por lo tanto pues deberíamos tener unas condiciones mínimas. Entonces, pues, esos son como algunos antecedentes de la idea de derechos humanos. Sin embargo, pues la idea como el desarrollo como tal de los derechos humanos lo podemos generar o ver su origen en el cilindro de Ciro, que es la primera como pronunciamiento o norma, que es el que determina que se le da libertad a los esclavos. Entonces, por lo tanto, se ve a todos no solamente ya como unos superiores y otros esclavos, sino como a la humanidad en su conjunto. Y de ahí, a partir de ese, se empiezan a dar otras como pronunciamientos legales, que es la Carta Magna de Inglaterra en 1915, la Declaración de Derechos de Origen y Declaración de Independencia de Estados Unidos y la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 en la Revolución Francesa. Sin embargo, pues aquí vamos a una precisión y es que todas estas declaraciones, si bien hablaban de los derechos humanos y de los ciudadanos, como pueden notarlo, realmente estaba restringido a un grupo de la población. Entonces, solamente tenían estos derechos o solamente el monarca se encontraba limitado en cuanto a su poder frente a los derechos de las personas, un grupo selecto de personas, como por ejemplo eran los hombres con poder y dinero, con educación y que alcanzaban la mayoría de edad. Las mujeres, los niños, diferentes trabajadores que no tenían medios de producción, no podían acceder a esta clase de derechos. Entonces vemos que es una cuestión pues, bastante desigual en los estándares que nosotros lo vemos actualmente y que por lo tanto no es tan progresista como pues, es la legislación actual, sino que son como los primeros avances, los primeros pasitos a ponerle límites al poder estatal y esos límites serían pues, los derechos humanos, es decir, esas cuestiones que son inherentes a la condición de ser humano y que tiene que respetar el monarca al momento de gobernar. Finalmente, pues el hito más grande en toda la historia de derechos humanos pues, es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es la primera vez que se habla ya como todas las naciones acerca de este concepto de derechos humanos que tienen que aplicar para todas las personas sin ningún tipo de distinción y por eso es tan importante. Y como pues aquí estamos hablando de modelos de Naciones Unidas, vamos a pegarnos un poco a esta definición de Naciones Unidas y a todo lo que inició, o sea, todo el movimiento de derechos humanos que inició con esta declaración de 1948. Y como ustedes saben, pues realmente se dio después de que hayan ocurrido las dos guerras mundiales que causaron un desastre y devastación, que por lo tanto era importante que llegaran a esta clase de declaraciones, esta clase de tratados, a hablar acerca de la humanidad y de la importancia de que la humanidad no se vieran como simples sujetos, sino que nos reconociéramos como seres humanos. Después les voy a leer la definición de Naciones Unidas y la idea es que pues ya les voy a como empezar a hablar de cada uno de los parámetros que trae. Entonces los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua o cualquier otra condición. Todos tenemos los mismos derechos humanos sin discriminación alguna. Esos derechos son interrelacionados, independientes e indivisibles. Entonces, para empezar, son inherentes a todos los seres humanos. Es decir, todas las personas, solo por el hecho de nacer como ser humano, ya tienen estos derechos, solo por el hecho de ser humano. Y una de las cuestiones más importantes establecidas aquí es el principio de no discriminación. No es que estos derechos humanos o solamente vamos a entender como humano a los ciudadanos, sino que no, somos todas las personas. Una persona puede nacer con una dificultad, con una discapacidad y aún así es titular de todos los derechos humanos, puesto que se entiende que realmente hace parte de este género humano y por lo tanto tiene el derecho a gozar de cada una de estas como facultades o prerrogativas. Igualmente, pues estos derechos son interrelacionados, independientes e indivisibles porque son todos una estructura y así se debe entender. Se supone que los derechos humanos son los mínimos, o sea, como el mínimo que una persona debe tener para poder desempeñarse en una sociedad o para tener unas condiciones de vida digna. Entonces, pues se dice que realmente es necesario que estén todos para establecer que esa persona efectivamente está en ese mínimo. Entonces, por ejemplo, yo necesito que me garanticen el derecho a la vida para poder ejercer mi libertad. Y asimismo, para ejercer mi libertad, todavía tengo que tener unas garantías como el hecho de tener una vivienda o el hecho de poder acceder a un trabajo, entre otros. Entonces entienden como un todo y como una relación y no es posible como entenderlo simplemente como derechos completamente separados. Eh,
Los derechos, pues ahora que vamos a empezar a hablar un poquito acerca de la forma en la que se han garantizado internacionalmente. Pues como ustedes saben, cada uno de los estados nacionales dentro de su legislación, pues tiene una constitución o tiene normas y ordenamientos en donde los tiene. Por ejemplo, en Colombia, en la constitución de 1991, están establecidos los derechos. Sin embargo, como hay países que realmente han tenido gobiernos autoritarios en donde estos derechos humanos no son respetados, o diferentes países que realmente no tienen esto desde su jurisdicción interna, pues internacionalmente se han desarrollado diversos esfuerzos para que estos derechos no solamente estén garantizados desde la parte nacional, sino que también hay una cuestión internacional, una estructura de protección que se encargue de que cuando estos derechos no estén siendo respetados en un Estado, por ejemplo, que tenga un dictador o que tenga un gobierno autoritario o que tenga una democracia, pero que no respete los derechos humanos, pues haya unos estándares, unos sistemas de protección. Y en ese entendido, pues las Naciones Unidas ha establecido que los derechos humanos universales están a menudo contemplados en la ley y garantizados por ella, a través de los tratados, el derecho internacional constitucional y los principios generales y otras fuentes del derecho internacional. El derecho internacional de los derechos humanos establece las obligaciones que tienen los gobiernos de tomar medidas en determinadas situaciones o de abstenerse de actuar en determinada forma u otra, a fin de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales de los individuos y de los grupos. Pues como pueden ver, se persigue este fin. Y aquí va a ser un paréntesis, y es que en el derecho internacional, de acuerdo al artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, las fuentes del derecho internacional son tres, es decir, hay tres cuestiones que se determinan que de ahí nace el derecho internacional. Primero, los tratados, que son los tratados, son los acuerdos internacionales que hacen los estados el uno con el otro. Entonces, usualmente lo que hacen es llegar a un acuerdo y luego cada uno de los estados se va a su jurisdicción interna y genera un proceso que se llama un proceso de ratificación. La ratificación, por ejemplo, en Colombia es cuando el Estado o pues el gobierno lleva el tratado al Congreso, el Congreso lo debate, lo aprueba, luego se va a la Corte Constitucional quien revisa que el tratado esté acorde con nuestra Constitución y finalmente el presidente lo puede firmar. Entonces todo eso se llama un proceso de ratificación y se entiende que cuando se termina la ratificación es que el Estado efectivamente está obligado internacionalmente. Es decir, con la firma no basta, sino que es necesario que se establezca este proceso de ratificación. Entonces, cuando se han establecido esto por los dos estados, o tres, o cuatro, la cantidad de estados que firmen o ratifiquen el tratado, es que se entiende que se tiene una obligación internacional. En segundo lugar está la costumbre, que la costumbre son aquellas prácticas que se considera que la comunidad internacional, si bien no hay un proceso de ratificación, ha establecido. O sea, son esas prácticas que se considera que son obligatorias porque todos los estados las reconocen como tales. Entonces, por ejemplo, en la costumbre se suele encasillar lo establecido por Naciones Unidas, dado que sale el consenso de los estados. Y también están los principios generales del derecho internacional que están consagrados en la Carta de las Naciones Unidas, donde está, por ejemplo, el principio de no intervención, el principio de la soberanía estatal, entre otros. Entonces, son como las fuentes principales del derecho internacional y por lo que se tienen que guiar los estados en cuanto a obligaciones internacionales. Y también hay fuentes secundarias que son las decisiones judiciales, pues, que son secundarias porque cobijan solamente a los estados a los que pues, les afectan, y la doctrina, que son las cuestiones que se establecen en la academia, que si bien puede tener obligatoriedad, pues esta no es completamente determinada. Entonces así es que nacen las obligaciones internacionales y pues los estados se han obligado internacionalmente a partir de sistemas y de convenios, como ya lo vamos a ver a continuación, para proteger a los derechos humanos. Entonces, pues vamos a hacer una pausa antes de seguir ya con estos métodos o cuestiones que se han establecido internacionalmente para proteger los derechos humanos. Los derechos humanos son cambiantes, no son cuestiones estáticas, todo el tiempo están cambiando, todo el tiempo están evolucionando. Antes se consideraba que los derechos, por ejemplo, la vivienda no era un derecho fundamental, puesto que el Estado tenía la obligación de garantizarla. Hoy en día sí. Antes, por ejemplo, los derechos de la comunidad LGTBI no se consideraban del principio de no discriminación porque pues había muchos estados que creían que realmente no era necesario. Ahora ya están. Entonces pues son cuestiones que se han dado de forma progresiva. Hoy en día hay cuestiones que nosotros consideramos que no son derechos, pero el día de mañana efectivamente un estado o el progreso de las naciones puede determinar que sí es un derecho. Por ejemplo, algo que los habla mucho actualmente es el derecho al internet. Entonces si este derecho debería ser garantizado por el estado, si no debería ser garantizado. Entonces pues ahí viene como todo el debate que, como les dije anteriormente, pues caracteriza los derechos humanos, son cuestiones cambiantes. Y los derechos humanos están formados o están formulados en forma de ideales. Esto es muy importante porque muchas veces cuando se habla de derechos humanos, las personas dicen, no, ¿y esto para qué sirve? O sea, si solamente está establecido ahí, lo dice en la Constitución, pero en la práctica yo no tengo derecho a la educación. Entonces, pues sí, eso es una realidad y es muy importante, pero el punto o la idea de los derechos humanos es que estén
como, estén formulados como metas, es decir, como puntos a los que los estados tienen que llegar y como cuestiones a las que realmente yo como ciudadano tengo la facultad de reclamar. Entonces, por eso también existen como mecanismos de protección, tanto en el ámbito nacional como internacional, para que cuando estos derechos sean vulnerados, yo tenga opciones para hacerlos válidos o para hacerlos efectivos. Entonces, pues son estos metas o ideales a los que pues se tiene que llegar y a los que todos tenemos que llegar y que cuando no se cumplan, pues tengamos diversos métodos para hacerlos cumplir. Entonces, pues si bien hay cuestiones que todavía se está trabajando, se está llegando pues a ello, lo importante es que efectivamente se está dando ese trabajo o se están dando esas prerrogativas para que en algún momento pues podamos tener este cubrimiento. Y pues finalmente la interpretación de los derechos humanos se adaptará a las costumbres y culturas de los pueblos. Esto es una salvedad muy importante que pues vamos a ver un poquito más a fondo a continuación, y es que realmente nosotros no podemos entender los derechos humanos solo de nuestra visión. Nosotros como Colombia hacemos parte de como el mundo occidental de Europa y Estados Unidos y hemos estado influenciados por ellos, pero pues realmente hay otro tipo de pueblos como por ejemplo los africanos del Medio Oriente o de Asia que han tenido un desarrollo histórico muy distinto al nuestro, que tienen otras prácticas, que tienen otra cultura. Entonces, en ese entendido, nosotros no podemos pensar que porque nosotros creemos que algo debe ser de determinada forma o que determinado derecho debe interpretarse de esta forma, también lo vayan a hacer ellos, porque para ellos, por ejemplo, el tema cultural o las prácticas que muchas veces para nosotros van en contra de los derechos humanos, pues son cuestiones inherentes a su cultura. Es una cuestión que hay que entender. Por supuesto, hay un margen de crítica, y si nosotros consideramos que una práctica definitivamente vulnera cualquier concepción que se pueda dar sobre derechos humanos, pues es una cuestión que se puede señalar, pero siempre entendiendo que realmente usualmente es en parte de como cuestiones culturales y que pues, todos los pueblos son diferentes. Listo, ahora que ya hablamos de todo eso, pues les voy a hablar acerca un poquito de la clasificación universal de los derechos humanos para ya entrar a ver los sistemas. Entonces, ¿cuál es la clasificación universal que se ha dado pues, en el Consenso Internacional? Que existen unos derechos de primera generación o derechos civiles y políticos, que son la primera ola de derechos humanos, la que vimos en todas estas declaraciones, como por ejemplo la francesa, la estadounidense, o por ejemplo los que se han establecido dentro de las constituciones, que son, por ejemplo, los derechos básicos, los derechos a la libertad, el derecho a la igualdad, el derecho a participar en el gobierno, entre otros. Luego, después de la Segunda Guerra Mundial, vino otra ola como de derechos, que son los derechos de segunda generación o derechos económicos, sociales y culturales, los cuales históricamente ciertos países o, por ejemplo, grupos internacionales se han negado a reconocer porque se los asocia como con ramas de izquierda o con el tema de la Unión Soviética. Sin embargo, pues realmente esta clase de derechos económicos, sociales y culturales lo que pretenden es establecer unos mínimos de vida que una persona tiene que tener para poder gozar de los demás derechos civiles y políticos. Es decir, yo cómo voy a votar si realmente no he recibido educación, yo cómo voy a ejercer mi derecho a la libertad, como libertad de empresa, libertad de asociación, si no tengo agua potable, yo cómo voy a generar o cómo van a hablar del derecho a la igualdad si realmente yo dentro de mi casa no tengo ni educación ni tengo seguridad social, entre otros. Entonces, pues, los derechos de segunda generación, los derechos económicos, sociales y culturales ya apuntan a esa cuestión, este ideal de la igualdad, y comprenden derechos como el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a la seguridad social, el derecho a la vivienda, entre otros. Son cuestiones un poco más progresivas, y los estados asimismo han ratificado diversos convenios sobre el tema, pero es una cuestión progresiva. Es decir, se considera que si bien se tienen que garantizar, pues se entiende que como implica una inversión estatal, pues se tienen que ir dando poco a poco. Y pues la regla, por así decirlo, es la no regresividad, es decir, que si un Estado ya ha garantizado un mínimo, que no se devuelva. Entonces, por ejemplo, el Estado ya le garantizó la vivienda a alguien, pues que no se la vaya a quitar. Si el Estado ya le garantizó un sistema de salud pública, pues que no se vaya a ir a un sistema de salud privado de un momento a otro. Y finalmente, los derechos de tercera generación o derechos de los pueblos son cuestiones un poco más contemporáneas, y son derechos que tienen que ver con la solidaridad y con nosotros ya como comunidad o como seres humanos. Entonces tienen que ver derechos como el derecho a la paz, el derecho al medio ambiente sano, entre otros. Son cuestiones que ya nos competen a nosotros como humanidad. Listo, entonces pues en este momento ya vamos a empezar a hablar de los sistemas de protección, pues ya entendimos un poquito qué son los derechos humanos, cómo han sido concebidos internacionalmente, pues cuál ha sido el desarrollo que han tenido, y ahorita ya vamos a hablar de los sistemas de protección. Entonces, primero, el sistema de Naciones Unidas se considera el sistema universal de derechos humanos. ¿Por qué? Pues porque a las Naciones Unidas pertenecen aproximadamente 193 estados, y se entiende que realmente pues ellos son los que sientan como los parámetros a nivel internacional en cuanto a derechos humanos. Aquí tenemos la Asamblea General de las Naciones Unidas, que es como el seno de todo esto.
Y cuando hablamos del Sistema Internacional de los Derechos Humanos, encontramos la Carta Internacional de los Derechos Humanos, que es un instrumento que está compuesto por 3 distintos tratados y que integran lo que son como el seno de los derechos humanos actualmente. Primero tenemos la Declaración Internacional de los Derechos Humanos, que fue la que ya hablamos anteriormente, que nació en 1948, que fue promovida por Eleanor Roosevelt, y lo que estableció fueron como esos derechos universales para todas las personas sin ningún tipo de distinción, y pues estableció como una declaración, es decir, no como un tratado que tenían que firmar o ratificar los estados, precisamente porque no se quería que su obligatoriedad estuviera supeditada al hecho de que los estados tuvieran que hacer todo el proceso de ratificación, sino que se entendía que nacía a partir del consenso de todos los estados internacionalmente y que por lo tanto aplicaba incluso a los estados que no la habían ratificado o que no habían pues aceptado esta. Luego la Declaración Internacional fue adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas y actualmente se entiende que es una cuestión, un documento obligatorio, a pesar de no que tenga esta cuestión de ratificación, puesto que la mayoría de los estados internacionales pues consideran, internacionalmente consideran que esta cuestión es obligatoria y que por lo tanto tiene que aplicar en todos los contextos, a pesar de que un determinado estado no esté de acuerdo con ella. Luego tenemos el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Pacto de Derechos Civiles y Políticos y sus 2 protocolos facultativos. Estos sí son tratados que tuvieron que sortir un proceso de ratificación. Actualmente han sido ratificados por diversos estados y contemplan esos derechos pues, que ya les mencioné. Entonces, ¿cómo promueve y protege la ONU los derechos humanos? Entonces, es muy importante que ustedes tengan en cuenta, pues, cuando estén en sus comités, a veces se habla de que se le recomienda o se le remite a uno de estos órganos alguna situación para que pueda tomar acciones. Pero pues antes de hablar de esto, pues quisiera hacer una salvedad. Y es que si bien internacionalmente tenemos la Carta, dentro del marco de Naciones Unidas también se han establecido numerosos tratados de Naciones Unidas, como por ejemplo la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la Convención sobre los Derechos del Niño, entre otros. Es decir, si bien estos forman como la carta como el núcleo duro de la protección de los derechos humanos, también existen muchos otros tratados que protegen o se refieren a situaciones específicas, como por ejemplo los niños, el tema de la discriminación racial, la mujer, entre otros. Y pues aparte de esos tratados, pues que integran todo el sistema de protección de derechos humanos, que a partir del cual operan los siguientes órganos, pues que ya les voy a comentar. Primero tenemos el Alto Comisionado de los Derechos Humanos. El Alto Comisionado es una oficina, por así decirlo, en Naciones Unidas, es un cargo, se elige de determinada forma por la Asamblea General y esa persona que ocupa el cargo de Alto Comisionado de los Derechos Humanos, pues encabeza lo que es la Oficina de los Derechos Humanos y a partir de esto se generan como actuaciones de promoción y protección de los derechos humanos. Ellos tienen oficinas como en los estados, por ejemplo en Colombia tenemos una oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos y generan cuestiones como la protección, la vigilancia, reportan cuando hay violaciones a los derechos humanos para que la comunidad internacional se entere y pueda actuar y generan pues otro tipo de actuaciones de ese estilo. Luego tenemos el Consejo de los Derechos Humanos y aquí es muy importante porque este consejo pues empezó desde el año 2006, dado que antes se llamaba la Comisión de Derechos Humanos. Sin embargo, pues es como un mandato continuado, entonces por lo tanto cuando hablemos del consejo hay que tener en consideración que antes se llamaba comisión y cuando hablemos de la comisión hay que tener en consideración que ya no existe como órgano, sino que ahora se llama consejo. El Consejo de Derechos Humanos tiene funciones también de promoción y protección de los derechos humanos, recibe casos, por ejemplo, que en un estado hay un problema respecto a derechos humanos, entonces el Consejo estudia la situación, puede emitir informes, puede hacer diversas cuestiones para proteger esos derechos humanos y está integrado por un número de países que son elegidos, pues, o sea, rotan de acuerdo a diferentes criterios y ocupan pues, un puesto en el Consejo de Derechos Humanos. Tenemos los órganos de tratados de derechos humanos, ya les mencioné algunos tratados que se han establecido, muchas veces cuando se genera uno de estos tratados, lo que hace pues Naciones Unidas es establecer un órgano que va a ser el encargado de generar o de revisar que efectivamente se esté cumpliendo el tratado. Entonces, pues usualmente este órgano se crea dentro del tratado y entra dentro de la estructura de Naciones Unidas. Los procedimientos especiales que operan por mando del Consejo de Derechos Humanos, pero son independientes a esto. Entonces, por ejemplo, como en el Consejo de Derechos Humanos se entiende que unos países y por lo tanto los intereses, tienen un procedimiento especial que es una cuestión aparte para que investigue una situación específica y genere determinadas acciones.
Tenemos el Grupo de Naciones Unidas para el Desarrollo, que promueve los derechos humanos, y los asesores especiales para la prevención del genocidio y la responsabilidad de proteger. Es muy importante el tema de responsabilidad de proteger, puesto que la responsabilidad de proteger es un principio de Naciones Unidas que se ha establecido, y es que cuando hay una vulneración de los derechos humanos en cualquier país, toda la comunidad internacional está llamada a proteger. Precisamente usando ese principio es que usualmente se han justificado las intervenciones en determinados lugares, como por ejemplo en Ruanda cuando está desarrollando el genocidio. Entonces se dice que como hay una responsabilidad de proteger a las personas y a los civiles, así no sean de ese estado, así no sean como de su estado, pues se intervienen en los países y se puede vulnerar, por así decirlo, este principio de soberanía. Aquí tenemos pues el Consejo de Derechos Humanos. Y pues vamos a nombrar algunos otros organismos y oficinas de la ONU que están encargados de proteger los derechos humanos. Tenemos el Consejo de Seguridad. El Consejo de Seguridad tiene la facultad de hacer seguimiento en situaciones y puede generar diversas medidas de presión para que estados que están vulnerando los derechos humanos como que cesen eso, por ejemplo, embargos económicos, o puede establecer diversas sanciones a los estados que vulneran derechos humanos, como por ejemplo lo ha hecho con el caso de Corea del Norte, entre otros. Y al mismo tiempo tienen la facultad de establecer o demandar misiones de paz de Naciones Unidas, que es lo que nosotros conocemos como los cascos azules, que se establecen en determinados territorios para proteger a la población y para garantizar, por así decirlo, la paz. Tenemos la tercera comisión de la Asamblea General, que es SOCUM, que en Colmón, Cali la tenemos. Entonces, pues, esta comisión trata asuntos de derechos humanos y humanitarios. Tenemos varios organismos que tratan diversos temas, pues depende, por ejemplo, tenemos a ECOSOC, que es el Consejo Económico y Social. Tenemos el secretario general, que puede emitir diversas recomendaciones y tiene un margen de acción para proteger los derechos humanos. También hay operaciones de paz de las Naciones Unidas, que fueron las que ya les mencioné ahorita. Y tenemos la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, que pues es conocida como ONU Mujeres y se especifica en cuestiones de género. Y asimismo pues tenemos otro tipo de cuestiones. Aquí, pues, si les surge la pregunta, no sé si ya la respondí en otra capacitación, pero ¿cuál es la obligatoriedad o qué es lo que pasa con estas como resoluciones o cuestiones que emite, por ejemplo, SOCUM o mujeres? ¿Son obligatorias? Pues en principio no son obligatorias porque se tratan de resoluciones. Realmente como que el único como lugar o el único órgano de Naciones Unidas que emite cuestiones obligatorias es el Consejo de Seguridad por el mandato de la Carta. Sin embargo, se ha hablado internacionalmente que cuando algo es emitido por la Asamblea General se entiende como costumbre internacional porque es tomado por la mayoría o por el consenso de los estados del mundo. Entonces, pues se entiende que realmente es una práctica o una determinación que se considera obligatoria. Entonces, pues usualmente se habla de respeto frente a esta clase de pronunciamientos, y en la práctica los estados sí intentan seguir lo establecido por Naciones Unidas, así no sea completamente obligatorio. Listo. Entonces, pues, eh, como les mencionaba anteriormente, es muy importante que cuando hablamos de derechos humanos entendamos que no solamente está en el sistema internacional, sino que también hay otro tipo de sistemas. Entonces, por ejemplo, los sistemas de derechos humanos en organizaciones internacionales, si bien no son como cortes o no tienen como la facultad de imponer sanciones, pues, por ejemplo, organizaciones como ASEAN, que es una organización de integración del sudeste asiático, la Unión Europea o la OMC, que es la Organización Mundial del Comercio, establecen principios o cuestiones de protección de derechos humanos en sus preámbulos y en sus resoluciones. Entonces, pues como en la Unión Europea, por ejemplo, un requisito para ser parte es que sea un Estado que proteja los derechos humanos. Dentro de la OMC se habla que en el comercio pues tiene que primar la protección de los derechos humanos. En América Latina, la Alianza del Pacífico también habla de cuestiones de derechos humanos. Entonces, pues es una cuestión bastante transversal a todas las organizaciones, así no sean específicas de derechos humanos. Y lo que hablamos ahorita acerca del hecho de que los derechos humanos se tienen que entender de acuerdo a su contexto, precisamente por eso se han generado diversos sistemas de protección de derechos humanos, es decir, ya sistemas con cortes que tienen una cuestión obligatoria para los estados que hacen parte. Actualmente existen 3 sistemas de derechos humanos, el africano, el europeo y el latinoamericano. Sin embargo, vamos a ver qué otras como instituciones existen en los estados en los que no hay su sistema y explicar un poquito por qué no hay.
Tenemos Asia y los derechos humanos. El continente asiático, como ya les dije antes, pues tuvo un desarrollo bastante diferenciado y específicamente pues sabemos que realmente se generan condiciones desfavorables de trabajo dentro de ciertos países asiáticos, entonces pues no han habido como intentos serios de establecer un sistema que efectivamente pueda castigar a los estados en caso de que incumplan los derechos humanos. Sin embargo, pues sí se han realizado esfuerzos, por ejemplo el Seminario de Colombo de 1982, el Consejo Regional de Derechos Humanos de Asia, que estableció la Declaración de los Deberes Básicos y de los Pueblos y Gobiernos de la región, la Comisión Asiática de Derechos Humanos, que es una ONG, que si bien pues no tiene facultades jurisdiccionales, pues sí hace un trabajo de vigilancia y tratar de garantizar y promover sus derechos humanos, y la Declaración de Bangkok. Y tenemos Medio Oriente y los derechos humanos. Medio Oriente es una zona bastante compleja, como bien saben, su interpretación de los derechos humanos no se ajusta a la nuestra de Occidente, entonces pues les recomiendo que si son un país de Medio Oriente, pues busquen bien cuáles son los argumentos que ellos tienen. Ellos usualmente dicen que ellos sí respetan los derechos humanos, pero que ellos tienen las categorías o entienden que, por ejemplo, las mujeres no deberían estar al mismo nivel que los hombres por unas cuestiones culturales o de religión, pero que igual tienen derechos humanos. Entonces es importante entender cuál es la visión que ellos tienen respecto a esto, porque ellos no dicen como, sí, yo discrimino o yo no estoy de acuerdo con esto, sino que creen que muchas veces lo que se está intentando es imponer esos valores occidentales a un mundo que realmente es una cultura distinta. Entonces es importante entender las dos posiciones. Obvio, pues hay espacio para la crítica, y si de nuestras posiciones, después de analizar la situación, seguimos considerando que esto es una cuestión negativa, pues tenemos todo el derecho de hablarlo, precisamente por eso tenemos el derecho a la libertad de expresión, pero pues sí es importante entender la diferencia de contextos. De igual forma, a pesar de que los derechos humanos se entienden de forma distinta, sí se ha desarrollado, por ejemplo, con la Comisión Regional Árabe para los Derechos Humanos, que hace parte de la Liga Árabe, y se ocupa de temas del ámbito pues, nacional, en términos de regional, pues coordina a las naciones en protección de derechos humanos y también responde internacionalmente. Tenemos la Carta de Derechos Humanos y Pueblo para el Mundo Árabe, y tenemos la Organización de la Conferencia Islámica, que también es una declaración. Entonces sí hay como desarrollo, a pesar de que no esté al mismo nivel que el de otros lugares. Este es el primer sistema de derechos humanos que vamos a ver, que es el Sistema Africano de Derechos Humanos. Los sistemas regionales de derechos humanos usualmente tienen la misma estructura y se componen de la misma forma, que es que se establece una carta o un tratado, que en el caso de África es la Carta Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos, en la que se establecen cuáles son los derechos humanos que se van a entender y la forma en la que se van a interpretar. A partir de esas cartas se le da como lugar a una Comisión Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos y a una Corte Africana de los Derechos del Hombre y de los Pueblos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ocurre una vulneración de los derechos humanos. Entonces, lo que se hace es que se pone una petición ante la Comisión Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos, la Comisión analiza el caso, establece unas recomendaciones para el Estado y pasa el caso a la Corte Africana de los Derechos del Hombre y de los Pueblos, es decir, es como un prerequisito. Y la Corte analiza el caso y toma una decisión que es una sentencia, que en caso de que el Estado sea condenado por vulneración de los estados de los derechos humanos, pues tiene que cumplir. Y así pues es que se genera. Específicamente en África se tiene muy en cuenta el tema de los pueblos, porque como les mencionaba, África es un continente que está integrado por diversos tribus o comunidades con culturas y con cuestiones bastante diferentes. Entonces, pues la Corte tiene que entender que realmente existen esas cuestiones diferenciadas y por lo tanto las toma en cuenta en la hora de tomar su decisión, y muchas veces se habla de los derechos colectivos de ese pueblo o de esa comunidad, pues que es importante tener en cuenta. Entonces, si son un país africano, es muy importante que revisen esas cuestiones o la forma en la que culturalmente se integra cada uno de sus estados. Tenemos el Sistema Europeo de los Derechos Humanos, que no hace parte de la Unión Europea, es una cuestión aparte, y pues está establecido por la Convención Europea de Derechos Humanos, que pues se hizo en el seno del Consejo de Europa, que como les dije es una entidad separada de la Unión Europea, y se instauró tanto la Comisión Europea de Derechos Humanos como la Corte Europea de Derechos Humanos como el Comité de Ministros. Es muy parecido a África. El caso llega a la Comisión Europea de Derechos Humanos, luego se pasa a la Corte Europea de Derechos Humanos y finalmente el Comité de Ministros es quien toma como la labor de hacer ejecutar esta sentencia. Entonces, una vez que la Corte toma una decisión, el Comité de Ministros es el encargado de hacer cumplir estas decisiones. Y finalmente el Sistema Interamericano de Derechos Humanos es el sistema que aplica, por ejemplo, para nuestro continente, el cual hace parte de Colombia y funciona pues de una forma muy similar a las dichas. Tenemos la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que establece unos derechos específicos y una forma de integración, y pues les voy a poner un caso práctico. Por ejemplo, en Colombia nosotros hemos sido condenados varias veces por cuestiones con el paramilitarismo, también hemos sido condenados por diversas masacres que se han generado en nuestro territorio, y por ejemplo en el caso del Palacio de Justicia también fuimos condenados por todo el tema de desaparición forzada y por las omisiones
acciones del Estado colombiano para prevenir este hecho. Entonces, las víctimas de la situación interponen ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la petición, la comisión estudia todo el caso en concreto, lo pasa a la Corte y la Corte es la que establece una sentencia en la que no solamente le establece responsabilidad del Estado, sino que también genera unas reparaciones que los Estados tienen que cumplir para las víctimas. Se considera que la reparación integral incluye medidas de restablecimiento de los derechos, de rehabilitación, de satisfacción, de no repetición, entre otras. Y en la práctica estas sentencias suelen ser cumplidas, o sea, son obligatorias y además desde los estados pues se han mostrado su compromiso en esto y han cumplido esta clase de sentencias o reparaciones que se les han interpuesto. Perfecto, entonces una vez que entendemos estos sistemas regionales de protección, vamos a pasar a nuestro último punto, que son los derechos humanos en el contexto colombiano. Colombia, especialmente desde la Constitución de 1991, al menos normativamente comparte o comprende un catálogo amplio de derechos fundamentales y derechos humanos. Se considera que un fin esencial del Estado es garantizar la efectividad de los derechos humanos considerados en la Constitución y pues gracias a la Corte Constitucional ha habido un desarrollo bastante amplio acerca de lo que son estos derechos humanos. Tenemos varios órganos de protección dentro de nuestro estado, que es, por ejemplo, la Defensoría del Pueblo, las personerías, las organizaciones de la sociedad civil que hacen vigilancia y trabajan por los derechos humanos, y la Procuraduría General de la Nación. Especialmente me gustaría destacar la Defensoría del Pueblo, que es la encargada de analizar situaciones de derechos humanos, de hacer reportes, de aprender las alertas cuando algo no está ocurriendo de la forma correcta, y además de eso tienen la facultad de asesorar a las víctimas en cuanto a la obtención de derechos. Si alguno de ustedes, por ejemplo, en algún momento tiene algún problema y quiere acudir a una cuestión del Estado, en la Defensoría hay abogados que los pueden atender, hay abogados que pueden estar ahí, entonces pues realmente es un órgano de protección bastante importante. También tenemos pues estos mecanismos de protección de derechos humanos establecidos por la Constitución, especialmente la acción de tutela, que es una cuestión muy importante y que fue establecida gracias a la Constitución del 91 y que es una forma de garantizar los derechos humanos de una forma expedita, puesto que el plazo para que te respondan la acción de tutela es de 10 días, mientras que los procesos jurisdiccionales en Colombia pueden tomar hasta 3, 5 años, cuando pues tienen los requisitos específicos, pero por ejemplo, cuando se vulnera el derecho a la salud, no te quieren dar una cita médica, cuando tú tienes derecho a un medicamento y la EPS no te lo quiere dar, cuando te despiden del trabajo de forma injusta y tú tienes una cuestión, una vulnerabilidad, para todo eso sirve la acción de tutela. Y esa acción de tutela es bastante útil puesto que es rápida y además de eso no requiere tantos requisitos o formalidades legales, sino que está pensada para que la ciudadanía del común que vea sus derechos humanos vulnerados tenga esa oportunidad de reclamar ante el Estado y por eso pues, ha sido tan importante en Colombia. El habeas corpus, que se relaciona con temas de libertad, el habeas data, información, derecho de petición, cuando se le pide una información a una entidad del gobierno que te la tienen que responder y que también hay un plazo, y si no te la responden, se puede poner una acción de tutela, la acción de cumplimiento, la acción popular y la acción de grupo. Estas dos últimas están relacionadas con derechos colectivos y pues o vulneraciones que se dan a toda una población y no solamente a una persona, y pues también son bastante efectivas. Y pues eso es como el sistema de protección nacional. Como les decía antes, pues los derechos humanos están garantizados tanto por un sistema internacional como por un sistema nacional. Usualmente lo que se pide es que se agote esos derechos nacionales, como por ejemplo la acción de tutela, los procesos jurisdiccionales, los procesos legales, y si el Estado no responde, se puedan acudir a los organismos internacionales que están ahí para verificar que estas situaciones pues no ocurren. Pues como ya les decía anteriormente, si en los derechos humanos pueden traer muchas críticas, porque muchas veces no son cumplidos de la mejor manera, pues están ahí como ideales y están ahí como garantías. Y en caso de que no se cumplan, pues hay muchos mecanismos legales como para hacerlos cumplir. Y precisamente por eso pues es importante que continúe su desarrollo y que poco a poco sigamos avanzando hacia conseguir estos derechos humanos, que esto pues realmente sea útil para ustedes, no solamente en el modelo, sino para que entiendan que realmente los derechos humanos no son cuestiones como de izquierda o asociadas a la Unión Soviética ni nada de ese estilo, sino que los derechos humanos son prerrogativas, una lucha histórica que se ha dado pues, a lo largo de la historia para que nosotros tengamos condiciones mínimas a partir de la cual nos podamos desarrollar y que son una cuestión muy importante que trata de garantizar la dignidad de todas las personas. Entonces, pues este fue como la capacitación de derechos humanos. Como les había dicho antes, pues ojalá espero que tengan pues, muchas preguntas, muchas dudas, que se cuestionen ciertas cosas y cualquier cosa, cualquier pregunta, aquí estoy atenta para responderle. Muchas gracias y que esté muy bien.